estuve el año pasado de jurado, me vi, bueno, total, me parece que eran 380 o por ahí, 320, no recuerdo, metrajes, y obviamente había de todo, y ya sé un poquito, con esa experiencia sí sé por dónde van los tiros, ¿no? de lo que habéis hecho, y había gente que hacía cosas muy elementales y que no tienen muchísimo valor, y había cosas realmente curiosas e interesantes. La verdad que el nivel medio a mí me sorprendió para mí. Bueno, yo lo que os quiero contar, yo fundamentalmente estoy aquí para que me hagáis preguntas luego y a las que pueda contestar, os contestaré y a las que no, yo por ejemplo de temas técnicos no soy nada experto, o sea que las preguntas relacionadas con aparatos, etcétera, os podré contar muy poco lo que sepa, pero bueno, sin embargo con temas de rodaje, de la creatividad, de la planificación o de enfrentarse a un tema, creo que ahí sí que podemos hablar mucho. Y además es a la hora de afrontar alguien que va a hacer un climetraje, una película de 1 minuto, da igual que sea 1 minuto, que de 10, que de 20, se siguen un poco las mismas pautas, ¿no? A la hora de enfrentarte a ello, pues no hay una regla, no hay un Jamasilla tiene su librillo, quiero decir, que no hay una regla universal que diga que hay que hacerlo de esta manera y proponérselo de esta manera. Hay muchas maneras de afrontar las cosas. Vais a trabajar en grupos, ¿no? Pero que trabajáis en grupos. A la hora de trabajar en grupos, pues habría que ponerse de acuerdo. En primer lugar, hay un tema común, que es el de la pobreza, por ejemplo. Bueno, hay que donde yo más tiempo invertiría es en decidir qué, ¿no? Usando la opinión de todos y al final encontrar una idea. Entonces yo creo que si vais a trabajar en equipo sería muy interesante que según los perfiles que tengáis y las apetencias que tengáis, pues os hagáis un equipo que no todos hagan lo mismo, sino que todos hagan la misma película, pero que cada uno se especialice en una función. Y tan bonita es una función, todos dicen, no, pues yo director, yo creo que no es esencial, es una cosa de equipo, ¿no? Y sobre todo en este tipo de trabajo. Entonces, la idea es tener ilusión y colaborar y ilusionarte con la parte de trabajo y responsabilizarte con la parte de trabajo que te corresponde de ese climetraje. Pues si tú eres el decorador, tú tienes la voz cantante de lo que es la decoración y aunque tú no dirijas la película, participas en el proyecto y disfrutas de ese trabajo. Yo creo que puede haber cosas, se pueden hacer cosas fantásticas y magníficas con una idea muy simple y sin grandes elementos y sin grandes efectos especiales y sin nada, si la idea es potente y está bien hecha. De hecho, en el concurso había cosas realmente atractivas y curiosas, ¿no? Lo que siempre nos preguntan es que en 1 minuto, ¿qué tiempo da en 1 minuto para contar cosas? En 1 minuto, pues da para... Depende, hay un director de cine clásico americano que a mí me encanta muchísimo, que es Raúl Walsh, que en 1 minuto te cuenta lo que otro director te cuenta en una película. Quiere decir que narrativamente, en 4 planos bien elegidos, bien rodados, llenos de significados, te ha contado un montón de cosas que otro tarda media hora en contarte. O sea que en 1 minuto sí hay tiempo para contar, depende de la idea que tengas entre manos, ¿no? Tu punto de vista, ahora más que nunca, puede cambiar el mundo.